En este tutorial te voy a presentar un primer grupo de ejercicios o problemas de aplicación que se resuelven utilizando sistemas de ecuaciones, específicamente sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas. Así que leamos el enunciado de este primer ejercicio. Nos indica lo siguiente: la suma de dos números es menos 3 y su diferencia es 25. Hallar los números. Bueno, como en todo ejercicio o problema de aplicación de ecuaciones, lo que tú debes hacer primero es una lectura comprensiva del ejercicio para entender en forma general de qué se trata. Y si leemos nuevamente el ejercicio, nos damos cuenta de que queremos encontrar un par de números que cumplan determinadas condiciones, pero esos números deben cumplir simultáneamente estas dos condiciones: que su suma sea menos 3 y que al mismo tiempo su diferencia sea 25. Posiblemente lo podamos resolver jugando un poco con los números y haciendo cálculo mental, pero para evitar eso tenemos justamente el uso de las ecuaciones. Bien, antes de generar justamente esas ecuaciones, tú debes definir lo que va a significar las letras o las incógnitas con las que vas a trabajar. En este ejercicio sabemos que queremos encontrar números, por lo tanto las letras que utilices tienen que estar asociadas a esos números. Ahora bien, como aquí habla de la diferencia que hay entre dos cantidades, lo más recomendable en estos casos es poner de la siguiente forma: que vamos a trabajar con un número mayor y después con un número menor. Porque también podríamos poner, por ejemplo, primer número, segundo número. También es posible hacer eso, pero repito, es un poquito más conveniente analizarlo desde esta perspectiva. Ya vas a ver por qué. Más que todo, repito, porque nos habla de una diferencia entre cantidades. Bien, entonces, por ejemplo, al número mayor yo le voy a asignar la letra X y al número menor le voy a asignar la letra Y. Puedes utilizar cualquier otra letra del alfabeto, la A y la B o cualquier otra letra, no hay problema en eso. Lo importante es que te des cuenta que al momento que utilizas dos letras, dos incógnitas o dos variables, entonces tienes que formar un sistema de ecuaciones para poder encontrar el valor de las dos incógnitas. ¿Sí? Porque si tienes dos incógnitas y tienes una sola ecuación, no puedes resolver el ejercicio. Si tienes dos incógnitas, necesitas al menos dos ecuaciones. Por eso hablamos de sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. Una vez que tenemos esto, que es siempre el punto de partida, vamos a empezar a generar las ecuaciones, que no es más que transformar el lenguaje común al lenguaje algebraico. Entonces, hacemos la lectura comprensiva del problema. La primera condición nos indica que la suma de dos números es menos 3. Sabemos que nuestros números están representados, el mayor por la letra X y el menor por la letra Y. Por lo tanto, la primera ecuación queda expresada de la siguiente forma: la suma de estos números tiene que ser igual a menos 3. Por lo tanto, X más Y es igual a menos 3. Ya tengo entonces aquí la primera ecuación, porque estoy indicando que la suma de estos dos números tiene que dar como resultado menos 3. Toma en cuenta que al hablar de una suma, no importa el orden en el que yo ponga aquí las letras. Tranquilamente pude haber puesto también así: que y más x sea igual a menos 3. En el caso de la suma, el orden de los términos no nos cambia el resultado. Por lo tanto, cualquiera de las dos formas es correcta. Voy a mantener la primera que puse, pero recuerda que si pones esta de acá, también es correcta. Ahora, para la segunda ecuación hay que tener un poquito más de cuidado. La segunda ecuación se obtiene de la segunda condición, que nos indica que la diferencia de estos números es 25. Y mira aquí, si la diferencia de dos números es 25, en este caso un número positivo, significa que el minuendo tiene que ser mayor que el sustraendo. Solo en este caso una resta nos da como resultado una cantidad positiva. Si fuera al revés, minuendo menor que sustraendo, pues el resultado de una resta, de una diferencia, sería una cantidad negativa. Entonces, como la diferencia da un resultado positivo, entonces la resta debe quedar expresada obligatoriamente de esta forma: x menos y debe ser igual a 25. ¿Y por qué así? Porque x yo le asigné al número mayor y a y le asigné el número menor. Entonces, solo así tiene sentido que ponga la ecuación de esta manera.
No sería correcto en este caso poner así, que y menos x sea igual a 25. Aquí sí estaría cometiendo un error. ¿Por qué? Porque bajo los parámetros que yo estoy utilizando, y es la cantidad menor. Si esta cantidad es menor y esta es mayor, entonces la resta no me puede dar como resultado una cantidad positiva. Tendría que darme una cantidad negativa. De ahí que es importante el planteamiento de nuestro ejercicio bajo estas condiciones, de poner un número mayor y un número menor, ¿sí? Entonces, en este caso, ten cuidado, no es correcto poner así. En el caso de la diferencia, solo esta forma es la correcta. Bien, si te das cuenta, en este momento acabamos de armar ya el sistema de ecuaciones. Tengo la primera ecuación y tengo la segunda ecuación. Y a partir de aquí tú debes escoger cualquiera de los métodos que se tiene para resolver un sistema de ecuaciones. Yo te sugiero desde luego utilizar los métodos algebraicos, ya sea el método de reducción, el de sustitución o el de igualación. Siempre observa cuál es el método más conveniente para resolver el ejercicio. Por ejemplo, en este caso, personalmente, me parece muy apropiado el método de reducción. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que si hago la suma algebraica de los términos semejantes, pues la letra y se va a eliminar directamente sin tener que hacer ningún ajuste. Entonces voy a aplicar el método de reducción. Para ello, entonces trazo aquí una línea horizontal y voy haciendo la reducción de términos semejantes. Recuerda que esa es una suma algebraica en forma vertical. Entonces aquí x más x me da como resultado 2x. Por este lado, y con menos y se cancela, desaparece la letra y, perfecto. Igual, en este lado, menos 3 más 25, eso es igual a 22. Ahora tengo ya esta ecuación que tiene una sola incógnita, es una ecuación de primer grado. Para despejar x, pues tengo que quitar este 2 de aquí. Para ello, entonces divido ambos miembros de la ecuación para 2, porque de esa forma este 2 con este 2 se simplifica. Y entonces tendría que x es igual, esta fracción se puede simplificar o tengo una división exacta, 22 dividido para 2, esto es igual a 11. Y listo, mira, ya tengo entonces la respuesta para x. Bueno, recuerda que en esta parte del ejercicio también lo puedes ver desde el punto de vista de transposición de términos, indicar que el 2 que está multiplicando pasa a dividir. No hay ningún problema en eso. Bien, hemos encontrado ya el valor para la letra X, ahora nos falta encontrar el valor para la otra incógnita de la letra Y. Entonces, para ello, en el método de reducción, lo que debo hacer es sustituir el valor de X en cualquiera de las ecuaciones que tengo del sistema para encontrar el valor de la letra Y. Entonces, eso voy a indicar aquí. Voy a reemplazar o sustituir lo que vale x. Recuerda que x ya tiene un valor, ya no es una incógnita. En este caso yo decido, por ejemplo, trabajar en la ecuación número 1. Bien, entonces escribo nuevamente esa ecuación. La ecuación estaba propuesta así: x más y igual a menos 3. Entonces recuerda que x ya tiene un valor, ya no es una incógnita. X vale 11, entonces reemplazo aquí, en vez de x pongo 11, más y. Esto tiene que ser igual a menos 3. Y esta es la ecuación que tengo ahora que resolver. Esto ya es bastante fácil, ¿verdad? Para despejar la letra y, pues tengo que cancelar este 11 y para hacerlo debo restar 11 en ambos miembros de la ecuación. Por lo tanto, tendría esto que y es igual a menos 3 menos 11. Y de esa manera, pues este 11 se va a cancelar. O lo que decimos también en la transposición de términos, como este 11 es positivo, pasa al otro lado con signo negativo. Y resolviendo esta operación, entonces y es igual a ¿qué? Menos 3 menos 11, eso es igual a menos 14. Por lo tanto, en este momento acabo de encontrar las respuestas al sistema de ecuaciones. ¿Sí? Entonces conozco que x es igual a 11 y que y es igual a menos 14. Con esta información, ahora lo que voy a hacer es responder la pregunta del ejercicio y comprobar que esos resultados sean los correctos. La respuesta al ejercicio quedaría expresada a través de esta pequeña oración. Los números son 11 y menos
14. Bueno, en este caso las respuestas del sistema coincidieron directamente con las respuestas a la pregunta del ejercicio, pero no siempre es así. Siempre debes responder a la pregunta del problema. No termina el ejercicio cuando resuelves el sistema, sino cuando respondes a la pregunta que te plantea el ejercicio. Ahora verifiquemos que estas son las respuestas correctas y para ello entonces vamos a verificar que las condiciones propuestas en este ejercicio se cumplen. A ver, al principio nos pedía que la suma de dos números sea menos 3. Entonces, si yo sumo estas cantidades, 11 más menos 14, pues el resultado de esto sería el siguiente. Tendría 11, aquí para eliminar el paréntesis, aplico ley de signos, más y menos da menos, y tendría simplemente 11 menos 14, cuyo resultado es menos 3. Se está cumpliendo la primera condición. Pero hay otra condición que también debe cumplirse con estos mismos números. Y es que tu diferencia sea 25. Ahora recuerda que, bueno, en nuestras condiciones pusimos que x es el número mayor y que y es el número menor. Y aquí estamos viendo 11 es mayor que menos 14. Entonces, la diferencia entre estos números. Pongo primero el número mayor, 11, menos, porque estoy hablando de la diferencia. Con este número, menos 14, entonces entre paréntesis, porque es un número negativo. Aquí estoy indicando la diferencia entre estos dos números. Entonces, esto aquí es igual, simplemente sería 11, aquí menos y menos da más, 14. Y si resuelvo esta operación, 11 más 14, el resultado es 25. Por lo tanto, se están cumpliendo las dos condiciones. La suma de estos números es igual a menos 3. La diferencia entre estos dos números es 25. Con esto, entonces, verifico, compruebo que las respuestas obtenidas son las correctas. Analicemos ahora este segundo ejercicio, cuyo enunciado es el siguiente. La diferencia de dos números es 14 y un cuarto de su suma es 13. Hallar los números. Bueno, este ejercicio también está referido a números que queremos encontrar y que cumplan determinadas condiciones. Entonces, antes de armar las ecuaciones, siempre define tus incógnitas, tus letras o variables y qué significado van a tener dentro del problema. Como hablamos de números y que tiene una diferencia entre ellos, lo más aconsejable, no es obligatorio, pero lo más aconsejable es poner entonces que tenemos un número mayor y vamos a tener un número menor. ¿Sí? Vamos a ponerlo entonces así. Al número mayor yo le voy a asignar la letra X y al número menor le voy a asignar la letra Y. Recuerda una vez más, si tú ya defines en un ejercicio dos letras, dos incógnitas o dos variables, entonces tendrás que armar un sistema de ecuaciones para poder encontrar el valor de cada una de estas letras. Y para ello entonces nos basamos en el texto del ejercicio para ir obteniendo las ecuaciones. Recuerda que eso no es más que el uso del lenguaje algebraico para transformar el enunciado común justamente al lenguaje algebraico. Entonces, la primera parte del ejercicio menciona que la diferencia de dos números es 14. A ver, de aquí va a obtenerse la primera ecuación y aquí es importante considerar que como la diferencia es un número positivo, eso significa que el minuendo tiene que ser obligatoriamente mayor que el sustraendo. Por lo tanto, si yo he definido que X es el número mayor, la diferencia obligatoriamente tiene que estar expresada así. X menos Y igual a 14. Solamente así está bien planteada mi ecuación bajo estas condiciones que yo he puesto. No sería correcto poner que Y menos X sea igual a 14, porque si es así, considerando que Y para mí es el número menor, una resta de este tipo debería darme un resultado negativo y no positivo. ¿Sí? Tome en cuenta estos detalles para evitar algunos errores al momento de plantear las ecuaciones. Ahora, la segunda ecuación se obtiene de la otra parte del enunciado que indica que un cuarto de su suma es 13. Es decir, un cuarto de la suma de estos dos números tiene que dar como resultado 13. Esta parte del enunciado lo podemos transformar al lenguaje algebraico desde dos perspectivas que te las voy a mostrar y tú decidirás cuál es la que te parece más fácil.
A ver, un cuarto de la suma de estos dos números. Primera alternativa, entonces poner así, un cuarto de la suma de los números. Entonces, entre paréntesis, x más y, esto entonces tiene que ser igual a 13. ¿Sí? Eso es lo que nos indica. Un cuarto de la suma de los números igual a 13. Aquí debes tener cuidado con lo siguiente. Si tú pones así, por ejemplo, un cuarto de x más y igual a 13, estarías cometiendo un error, porque no estás indicando aquí el un cuarto de la suma de los números. Aquí estarías indicando un cuarto de x más lo que valga y. Por eso es importante el uso del paréntesis. Aquí sí estoy indicando la cuarta parte de la suma de los números. Entonces, con esto mucho cuidado. Es importantísimo el uso ahí del signo de agrupación. Y si no, la otra forma que puedes también utilizar es la siguiente. Primero escribo la suma de los números x más y. Y a esta suma entonces tengo que sacarle la cuarta parte. Y eso pues lo pongo de esta manera, como una fracción y esto dividido para 4. Y esto igual a 13. Estas serían las dos formas en las que puedes entonces plantear la ecuación, ¿sí? Referida a esta segunda condición, que la cuarta parte de la suma de los números sea igual a 13. Cualquiera de las dos es válida. Aquí si tú escoges la que te parece más adecuada. En este caso yo voy a trabajar con esta segunda forma. ¿Y por qué lo hago así? Porque para mí es más fácil trabajar con esta ecuación porque la veo con la estructura de una proporción y esto ya me da una pista de lo que puedo hacer a continuación. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a borrar esta primera forma. Recuerda que la puedes utilizar tranquilamente y voy a dejar entonces la segunda ecuación de esta manera. Y bien, con esto entonces ya tengo armado el sistema de ecuaciones. Tengo la ecuación 1 y la ecuación 2, dos incógnitas, entonces se puede resolver el sistema. De aquí en adelante tú escoges el método para resolverlo, ya sea método de reducción, sustitución o igualación. Siempre te sugiero utilizar alguno de los métodos algebraicos. Pero bueno, aquí lo que yo voy a hacer primero, antes de aplicar uno de los métodos, es transformar esta ecuación fraccionaria a su equivalente ecuación entera. Recuerda que este camino que te estoy mostrando no es el único. Tú tienes varias alternativas para resolver el sistema. Todo depende de tu imaginación, cómo quieras tú aplicar tus conocimientos. Puedes hacer aquí un despeje, por ejemplo, despejar x y eso sustituir acá, aplicando el método de sustitución directamente. No hay ningún inconveniente. Repito, tienes muchas alternativas de resolver los sistemas de ecuaciones en base a tus conocimientos. Entonces, mira, esta ecuación 2 la voy a transformar un poquito, voy a modificarla. Repito, para tener una ecuación entera. Y para ello lo que hago en este caso es aplicar el principio de las proporciones. Porque este 13 pues lo puedo ver también así, como 13 sobre 1, ¿verdad? Y esto justamente tiene la estructura de una proporción y su principio fundamental me indica que el producto de los extremos tiene que ser igual al producto de los medios. Entonces, aplicando esa propiedad, producto de los extremos, el polinomio x más y por 1 me da como resultado pues simplemente x más y. Igual, esto tiene que ser igual al producto de los medios, que sería 4 por 13. Si resuelvo esta multiplicación, 4 por 13 es 12, llevo 1, 4 por 1, 4 y 1, 5. Por lo tanto, esta es la ecuación 2 con la que voy a trabajar. Resumiendo entonces, mi sistema queda de la siguiente forma. La primera ecuación no la he alterado para nada, queda así, x menos y igual a 14. Y la segunda ecuación, entonces sí la he modificado y me queda de esta manera. X más y igual a 52. Y a partir de ese sistema, ahí sí yo voy a escoger el método de resolución. Viendo la estructura de este sistema, voy a aplicar nuevamente el método de reducción o eliminación. ¿Y por qué razón? Porque veo que fácilmente la letra y se va a cancelar, va a desaparecer sin tener que hacer ninguna operación especial. Pero repito, tú decides aquí el método que tú prefieras. Puedes ocupar método de sustitución, método de igualación, cualquiera de ellos. Entonces, en el método de reducción que quiero aplicar yo, trazo aquí una línea horizontal y voy reduciendo términos
semejantes en forma vertical. Mira, x más x, eso es igual a 2x. Aquí menos y más y, esto se cancela, desaparece la letra y. Igual, y ahora aquí tengo que sumar 14 más 52, tendría 4 más 2 es igual a 6, 1 más 5 es igual a 6. Entonces me queda que 2x es igual a 66. Para despejar de aquí x, entonces tengo que dividir ambos miembros de la ecuación para 2. Para de esa manera simplificar este 2. O si lo ves por transposición de términos, diremos que el 2 que está multiplicando a la x pasa a dividir. Por lo tanto, x a que es igual, esta fracción la puedo reducir, tendría una división exacta, la mitad de 66, eso es igual a 33. Y ya tengo entonces la respuesta para x. A continuación, entonces me falta encontrar y para ello tengo que sustituir lo que vale x, ya sea en la ecuación 1 o en la ecuación 2. Yo voy a trabajar en la ecuación 2. La veo un poco más fácil. ¿Por qué razón? Porque la y tiene aquí un coeficiente positivo. En cambio que en la ecuación 1, la y, que es lo que voy a tener que despejar, en cambio tiene coeficiente negativo. Entonces prefiero trabajar en la ecuación número 2. Entonces ya sabemos que aquí lo que voy a hacer es reemplazar o sustituir x. Repito, voy a trabajar en la ecuación número 2, pero ya en la ecuación modificada. Entonces copio la ecuación 2, tengo aquí que x más y es igual a 52. Recuerda que x ya tiene un valor, ya sabemos lo que vale x. X vale 33, entonces sustituyo 33 más y. Esto tiene que ser igual a 52. Y ahora ya tengo que resolver simplemente esta ecuación. Para ello, entonces, para cancelar este 33 que es positivo, debo restar 33 en ambos miembros de la ecuación. De esa manera, entonces, al restar se va a cancelar este 33 y va a aparecer acá la resta 52 menos 33. Resolviendo esta resta, entonces tendría 3 de 12, 9, llevo 1, 3 y 1, 4, de 5, 1. Y es igual entonces a 19 y con ello entonces tengo la respuesta al sistema. ¿Sí? Le voy a poner, vamos a ponerle por aquí entonces, finalmente x es igual a 33, y es igual a 19, y ahora con estos resultados procedo a responder la pregunta del ejercicio y verificar que sean las respuestas correctas. La respuesta al ejercicio quedaría expresada a través de esta pequeña oración. Los números son 33 y 19. Voy a verificar que estas son las respuestas correctas y para ello tengo que justamente comprobar que las condiciones del ejercicio se cumplen con estas cantidades. Bien, la primera parte nos indicaba que la diferencia de dos números debe ser de 14. Entonces, la diferencia entre estos números sería 33 menos 19. Si resuelvo esta resta, bueno, como yo lo sé hacer, 9 de 13 es 4, llevo 1, 1 y 1, 2, y 2 de 3 es 1. La diferencia entonces es 14, se está cumpliendo la primera parte. ¿Y qué nos pide la segunda parte? Que un cuarto de la suma de estos números tiene que ser igual a 13. Entonces, la suma de los números se expresa así, 33 más 19. Y para indicar la cuarta parte de esta suma, pues todo esto tengo que dividirlo para 4. Bien, entonces resuelvo primero la suma, lo que está en el numerador. 33 más 19. Esto es igual a ¿qué? 9 más 3, ese es igual a 12. Llevo 1, 1 y 1, 2. 2 más 3, ese es igual a 5. 52. Y esto tengo que dividir para 4. Si hago la división 52 dividido para 4, entonces mira, 5 dividido para 4 es igual a 1. 1 por 4, 4, de 5, 1. Bajo el 2 queda 12. 12 dividido para 4 es a 3. 3 por 4, 12, de 12 es 0. Por lo tanto, la respuesta aquí es 13, que es justamente lo que nos indica el ejercicio, que la cuarta parte de la suma de estos números tiene que ser igual a 13. Como ambas condiciones del problema se están cumpliendo, entonces estoy completamente seguro de que estas respuestas son las correctas.